10. Bien, hoy lunes se cumplen 8 días de bloqueo, esto protagonizado por seguidores del expresidente Evo Morales. Ayer domingo, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que hay más de 80 personas detenidas, entre arrestadas y aprehendidas. Además, ha indicado que tienen diferentes delitos, esto que están acusadas por terrorismo, instigación pública a delinquir, destrucción de bienes del Estado, destrucción de servicios públicos, entre otros. Esta mañana, el diputado Santos Mamani indicó que hay una mala interpretación de la Constitución Política del Estado. Para que nos explique de acuerdo a su lectura, justamente estamos en contacto vía Zoom con el diputado Santos Mamani. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, a través suyo saludo a la población cochabambina y al pueblo boliviano. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Si nos puede explicar de lo que dijo esta mañana, una mala interpretación de la Constitución Política del Estado. Bueno, en realidad hay que especificar a la población, sin duda, los derechos que están establecidos en la Constitución deben ser garantizadas por el Estado y por el gobierno, eso de manera puntual. Y uno de los derechos, sin duda, que hoy sale a la palestra por los diferentes sectores sociales, que no es en realidad los que se dicen vistos, no, son amas de casa, son albañiles, son trabajadores, son de diferentes sectores sociales, campesinos e indígenas respecto a la crisis económica que está atravesando todos los sectores sociales en el país. Y la Constitución en su artículo 21, de manera taxativa, dice de que podemos expresarnos por los medios que sean necesarios, que es un derecho constitucional. Asimismo, lo establece el artículo 51 constitucional. Y no puede el gobierno, yo decía, de tipificarles, mi estimada, ¿no? Laura, de terrorismo, cuando el Código Penal, el año 2012, fue aumentado un párrafo donde señala y establece que si hay por la lucha por reivindicaciones sociales, por derechos humanos y los derechos que establece la Constitución, eso no se puede tipificar como terrorismo. Así lo establece el Código Penal en su artículo 133, ¿no? Con la complementación que le han hecho el año 2012. Entonces, en ese sentido, consideramos que estas demandas son justas, ¿no? Que el pueblo boliviano hoy sale a protestar por la alza de la canasta familiar. Pero no solo es eso, sino también es el tema de la crisis profunda respecto al tema energético. La gasolina y el diésel ya tenía que estar inclusive solucionado el año pasado cuando salió el presidente IPFB, Lorgatep, que no iba a haber colas, que todo iba a estar tranquilo. Y además el propio presidente hace semanas atrás ha expresado de que no iba a haber ya filas en los diferentes surtidores, ¿no? Para obtener gasolina y diésel. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido más filas de varias filas interminables donde las personas tenían que dormir ahí un día para obtener un poquito de combustible. Y lo peor, el dólar en los mercados llegó hasta 17, 18, inclusive 20. Entonces, realmente aquí no hay respuestas objetivas a problemas estructurales del país. Entonces, este derecho que tiene el pueblo de poder expresar su molestia, ¿no? Por la situación crítica que están atravesando, es pues, constitucional y están garantizadas, ¿no? Bien, diputado, estoy de acuerdo en que exista este derecho, el derecho a la protesta, a la movilización. Además, que varias de las demandas, si no todas, sino que varias de las demandas, es un pedido general de la población en general. No todas, sino que varias. Por ejemplo, la solución a la alza de los precios, la solución a la falta de combustibles, lo de los dólares. Sin embargo, esto puede seguirse leyendo así cuando vemos apulañamientos a doctores, por ejemplo, ataques a ambulancias, a efectivos policiales, a efectivos médicos. Esta tarde hemos conocido la muerte de un señor de la tercera edad que estaba caminando para pasar los bloqueos. Todavía se puede leer, interpretar así cuando suceden estos otros hechos que le he estado nombrando. Mira, sin duda, yo parto siempre de aquel principio, que los derechos, cualquiera que fueran, deben ser materializados.
deben ser garantizados. Para ello está llamado el Estado y el gobierno, para que las mismas se materialicen. Vamos al primero. En cuanto al tema de las ambulancias, ahí no había enfermos, no había medicamentos. Lo que había, han expresado, inclusive es también de conocimiento de los medios de comunicación y de la población, había gases lacrimógenos, había policías camufladas, una especie de caballo de Troya. Y no puede el gobierno utilizar ambulancias que tienen un fin para socorrer, para atender a las personas que se sientan afectadas a su salud, ¿no? Utilizan para fines como este tipo, de trasladar policías, gases lacrimógenos para seguir atentando a derechos humanos. Eso como una primera precisión. Segundo, las personas tienen derecho de transitar libremente. Cualquiera fuera la situación, las personas derecho de viajar a otro departamento, a un municipio, a sus comunidades, o ir al trabajo, o los niños ir a las escuelas, es un derecho que debe ser garantizado. Pero yo pregunto, mi estimada Laura, ¿quién ha sido responsable de todo este conflicto? Y el responsable directo de todo este conflicto, sin duda, tiene pues nombre y apellido, se llama Luis Arce Catacora, es el gobierno. Los cambios o las respuestas estructurales que hacen al país, sobre todo en la parte económica, no ha hecho ningún aporte, ninguna respuesta al país. Fíjese, no hubo nunca seguridad jurídica para que haya inversión en el país, para que la economía se dinamice. A lo contrario, más bien han cooptado al órgano judicial, han cogobernado con el Tribunal Constitucional, ¿no? Y han hecho uso y abuso del derecho, han instrumentalizado el órgano judicial. De la misma manera, no hubo inversión pública en el país, ¿no? Menos aún le ha interesado inyectar a un pilar fundamental en la cuestión energética del país y tenemos todavía un problema con el tema del litio. Entonces, estas situaciones en la parte económica del gobierno para dar respuestas a la población no ha sido prácticamente resuelta. Más bien, al pueblo boliviano lo ha visto como si fuéramos idiotas. Nos han mentido una y otra vez con conferencias de prensa. ¿Cree que el gobierno y el ministro o los ministros hacer conferencias de prensa cree que es responder a las necesidades del pueblo boliviano? No es así. Con conferencias de prensa no se solucionan los problemas, sino con políticas de Estado. Entonces acá el responsable directo es el gobierno y su aparato ejecutivo. Diputado, y ante todos estos problemas que está aquejando a toda la población boliviana, lo digo una vez más, este tipo de movilizaciones, esta forma de protesta que tiene un sector, ¿no acrecenta más la situación? Considerando también la situación en la que están viviendo, por ejemplo, los conductores, que este fin de semana han hecho públicos diferentes videos que van rondando por redes sociales pidiendo ayuda, pidiendo comida, pidiendo agua, están pasando por el frío. Las condiciones de vivencia durante estos 8 días son realmente críticas. Mira, sin duda, no solo el transporte, sino el sector del campesinado. Fíjese, necesita el diésel para poder movilizar su tractor, para ya sea para cosechar, para sembrar o para trasladar sus productos. Necesita estos vehículos, pero para que funcione el vehículo necesita el combustible. De la misma manera el sector del transporte. Mira, este problema prácticamente el gobierno por las malas políticas hidrocarburíferas que ha aplicado en el país es resultado de esta situación. Es que no es posible de que te diga de que no hay plata, ¿no? Por eso no hay gasolina y diésel. Y justamente cuando hay una cierta reacción, que no es un sector, son varios sectores sociales, ¿no? Usted puede ver, fíjese en la ciudad de La Paz, han salido el sector del campesino de las diferentes provincias, han salido gremiales, en Cochabamba, el sector del campesinado, las OTBs, juntas vecinales, hoy han salido a protestar en Santa Cruz, y en Oruro y en otros departamentos del país. O sea, no es un sector, son diversos sectores del país pero es el gobierno responsable directo de no haber resuelto este problema energético en el país. Ahora, fíjese, ese transportista que quiere trabajar, ¿no? Y resulta que su gasolina se acaba en días, porque resulta que emite un decreto supremo, la 5400, y si usted tiene un vehículo que puede portar gasolina y gas, solo puede cargar 100 bolivianos a la semana. Y si en la semana se le ha acabado su combustible, usted tiene que pagar el precio internacional. Entonces, este tipo de medidas o ajustes que lo ha llamado el gobierno, si quieren, las 11 medidas para, entre comillas, solucionar la crisis energética y económica,
dígame si hubo un resultado objetivo en el país. No, usted va con su vehículo a un surtidor, va a hacer fila mínimamente entre toda la mañana o toda la tarde o todo el día, inclusive hasta el día siguiente para obtener un poco de combustible. Es que esto no es serio, no puede hacerse labor del pueblo boliviano. Nos dice que los buques estaban en la frontera de Chile, que hubo mareas, pero ha salido periodistas chilenos que han desmentido tal situación. Entonces, es que no puede jugarse con el sentimiento del pueblo boliviano. Entonces, justo cuando hay manifestación y este tipo de reacción del pueblo boliviano, hay combustible, hay cisternas que están llegando, que no dejan pasar, pero cuando ya no hay esto, no hay combustible, no hay plata. Es que no puedes hacer eso con la población boliviana. Entonces, el transportista sabe que está siendo vulnerado sus derechos, pero no es por la misma población, es por el propio gobierno. El gobierno se ha constituido más bien un ente que está bloqueando el tema de combustible, está bloqueando la economía y está generando toda esta situación crítica de la situación que estamos viendo en el ámbito político, social y económico prácticamente los bolivianos, ¿no? ¿Qué cree que debería suceder para que se puedan levantar este tipo de movilizaciones y Cochabamba no quede cercada como lo está actualmente? Mira, yo voy a ser bien frío en esto y que la población también sepa, siempre enmarcándome dentro del régimen jurídico. Si bien el mandato del presidente es por lapso de 5 años, así como también somos los diputados y senadores, pero cuando un pueblo es desatendido, cuando un gobierno se constituye de democrático a autoritario, una especie de dictadura, porque salen fuerzas armadas del Estado a querer supuestamente a bloquear, porque resulta que después hay personas desaparecidas, les están sembrando pruebas, ya no hay derecho de decir que tengo hambre, que nos falta gasolina, que nos falta diésel, que los productos de la canasta familiar han subido, los productos fármacos han subido, absolutamente todo han subido, y si dices eso, eres terrorista y directamente te están trasladando a La Paz, procesándote, es más, sembrándote pruebas, ¿no? Para decirte que estás cometiendo ciertos delitos, inclusive un montón a la que ha hecho en un principio usted referencia a este tipo de delitos establecidos en el Código Penal, no fabricándoles por parte del gobierno para supuestamente atemorizar y agarrar dirigentes, encarcelarlos, golpearlos, violarlos todos sus derechos humanos, cree que con eso va a callar el gobierno. O sea, es que no es posible aguantar, no es posible sostener un gobierno autoritario, dictador. Es más, yo le digo, estimada Laura, la doctrina de la teología de la liberación, por citar algunos, Ockham, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y otros, han establecido que cuando un gobierno se constituye así, obviamente nace el derecho del pueblo. Ese derecho del pueblo se llama el derecho a la resistencia, a la rebelión y a la revolución. Fíjese, usted revisa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un instrumento jurídico internacional que después de la Revolución Francesa se ha establecido, que dice en su artículo segundo, cuando un gobierno se vuelve déspota, no, obviamente el derecho a resistir a la opresión está dada según este margen jurídico. Entonces, prácticamente el gobierno ha perdido el timón del Estado. El gobierno ha perdido prácticamente las respuestas objetivas del Estado. Entonces, si no hay capacidad de resolver estos problemas estructurales, obviamente que dé un paso al costado y que sea otras entidades que den soluciones de manera inmediata a la población boliviana. Bien, diputado, ya para ir finalizando esta entrevista, hoy desde la Fiscalía General del Estado han informado que se admitió la denuncia del Ministerio de Justicia contra Evo Morales y Suset Rodríguez por una serie de delitos vinculados a las movilizaciones y a los bloqueos que ya con hoy cumplen 8 días. ¿Qué tiene que decir respecto a esta noticia? Son decisiones políticas, no son jurídicas. Estamos ya entrando en un escenario electoralizado del país y lo que el gobierno está tomando son decisiones meramente políticas, como ha subsumido y ha instrumentalizado al órgano judicial. Entonces, a la presión de esta instancia ejecutiva se están emitiendo este tipo de acciones, entre comillas, jurídicas, porque en el fondo es político, para intentar desprestigiar, para intentar defenestrar lo que no es reciente. Vienen con procesos tras procesos ya desde años anteriores para poder vulnerar derechos que tenemos los bolivianos y las bolivianas. En ese sentido queremos ser tajantes. El gobierno deje de seguir persiguiendo no a un boliviano, a los bolivianos. Deje de seguir sembrándoles prueba.
dejen de vulnerar, sigue derechos humanos. Luis Arce Catacora ayer decía que va a hacer denuncia internacional. Más bien yo les reto que haga esa denuncia internacional e invito a organismos internacionales que vengan al país y que revisen esa ambulancia, cuál ha sido el objetivo, por qué el gobierno sigue reprimiendo a la gente humilde, a la gente que no tiene pan para llevar a la casa. Mírala ahorita, yo le digo con mucho respeto. Hay gente que vive del día. Si hoy no sale a trabajar o no puede vender su pastillita en el día, ¿qué va a llevar a su hogar cuando tiene 3, 4 o 5 hijos? Y más aún, que tiene que no solo alimentar, sino tiene que llevar a la escuela, tiene que vestirlos. Algunos ni siquiera tienen casa, tienen que pagar para el alquiler. ¿Cómo va a sostener cuando el arroz, fíjese, el quintal está llegando a los 800 o más de 700 bolivianos? Entonces, no es posible para poder sustentar el bien jurídico más preciado que tenemos los seres humanos, esta vida que está siendo reprimiendo el gobierno a la población y la población pretendiendo intentar llevar un pedazo de pan a sus hogares. Y no es posible que este gobierno siga actuando de esta manera, vulnerando todos los derechos humanos, que no solo es la crisis económica, no solo es la crisis política y social, sino hoy también corre en riesgo nuestros recursos naturales, en este caso el tema del litio. Y casualmente ayer se reúne los tres presidenciables, bueno, candidato a la presidencia, el señor Tuto Quiroga, el señor Samuel Doria Medina y Manfred Tres Viña. Yo le llamo la misma mega coalición o las coaliciones o la democracia pactada ha regresado al país y su aliado ahora no solo es Manfred del masismo o del arcismo, ahora se suma Tuto y también Samuel de Oria Medina. ¿Cuál es el objetivo? Luis Arce Catacora está negociando su impunidad, ya sea con la izquierda o con la derecha o con cualquier otro candidato a la presidencia, de tal manera que él que se evite de procesos, no solo a su persona, sino también a sus ministros y también a su familia. Está buscando impunidad. Por eso, casualmente dice que hasta la derecha me está diciendo que tienen que aprobar créditos para salvar la crisis económica del país, pero estos créditos, estimada Laura, van a desembolsarse en el hipotético caso que se aprueben los créditos, se va a desembolsar en diciembre. No se va a desembolsar hoy, mañana, pasado, sino en diciembre. Entonces, estas situaciones planificadas, premeditadas, denota nomás que el gobierno está en una situación de desesperación y buscando alianza con uno u otro lado para poder zafarse y buscar impunidad. Eso es el actuar del gobierno y por tanto las respuestas y soluciones no la tiene. Y si no hay esa capacidad, obviamente las personas que no se sienten en la objetividad de responder, que den un paso al costado y sean las instancias que solucione el problema de las crisis que tenemos hoy las familias bolivianas en el país. Diputado, una última pregunta. Usted ha descrito muy bien la situación de muchas personas que viven al día y están siendo perjudicadas por toda la situación, por toda la crisis que se está viviendo en nuestro país desde hace bastante tiempo atrás. Sin embargo, los bloqueos acrecentan estos problemas. En Cochabamba, por ejemplo, los precios de la canasta familiar están aumentando cada vez más con los bloqueos que estamos viviendo. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de movilizaciones, con los bloqueos que hoy cumplen 8 días? Mira, yo creo que yo soy parte siempre no del problema, sino de la solución. Al problema hay que buscarle soluciones, no más problemas, ¿no? Y una de ellas, sin duda, los mecanismos eran aquellos espacios de diálogo, de tal manera que podemos poner las soluciones en estos espacios, pero el gobierno no busca eso, mi estimada Laura, no busca diálogo, no busca soluciones, no busca respuestas estructurales a los problemas que tiene el país, no lo tiene. ¿Y qué le queda al pueblo? Morir sigue de hambre. Peregrinar para buscar el pan todos los días, peregrinar para buscar gasolina y diésel, peregrinar para poder obtener un pedazo de pan y llevar a sus hogares, donde todos los productos de la canasta familiar, día que pasa, prácticamente están subiendo. Entonces, no es posible aguantar en esta situación, estimada Laura. No le queda más al pueblo otra cosa que elevar la voz, salir a las calles y decirle al gobierno, entienda que estamos en una necesidad. Usted, es fácil estar en su posición, ser presidente, tener los beneficios, tener los vehículos, tener el pan todos los días y poder almorzar, desayunar y cenar, y otras que no pueden ni siquiera el día llevar el pan de cada día. Es que esto es injusto, estimada Laura. Por eso nace el derecho a la protesta, nace el derecho del pueblo, y ese derecho del pueblo se llama a la resistencia, ¿no? A la rebelión
y a la revolución. Y la revolución no es malo, simplemente busca cambio frente a una situación crítica en la que vive el pueblo boliviano. Bien, diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Segura que lo vamos a citar en otras oportunidades. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias, ahí conversábamos con el diputado Santos Mamani con respecto a la coyuntura que estamos atravesando todos los bolivianos y también la postura que tiene el legislador con respecto a los más de 800 detenidos entre arrestados y aprehendidos. Vamos a ir ampliando esta información a través de nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Yo soy Laura Bustillo. Buenas noches. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional.